Este es el Messerschmitt ME-262. Pertenecía a una nueva era, que habría de revolucionar la aviación. De haber llegado un año antes, podría haber alterado el resultado de la Segunda Guerra Mundial y, por lo tanto, el destino de la moderna Europa. Cuando entró en servicio en 1944, el avión a reacción ME-262 era el avión de combate más avanzado del mundo. En manos de un experimentado piloto, el Messerschmitt 262 era invencible. Para los primeros pilotos aliados que se le enfrentaron, el avión inspiraba odio y terror. Sus motores a reacción eran solo uno de los aspectos más revolucionarios de esta increíble máquina. El 262 también anunciaba la llegada de la tecnología del ala en V. Con una velocidad máxima de 860 kilómetros por hora, podía superar a cualquier avión de la época. Este 262, bellamente restaurado en el Museo del Aire del Espacio de la Real Fuerza Aérea, fue uno de los muchos aviones capturados por los aliados. Algunas de las lecciones que se aprendieron allanaron el camino que conducía a una nueva era, la del avión a reacción. Las primeras pruebas con motores a reacción comenzaron a principios del siglo. Uno de los primeros intentos que utilizaron el empuje generado por turbina lo realizó Enrico Anda en 1910. Utilizó un primitivo sistema de turbina. Durante su primer vuelo, el pequeño aparato se estrelló y se incendió. Después de la Primera Guerra Mundial, los motores supercargados con la unidad MOS que se encuentra en ese biplano Packard incrementaron el funcionamiento del motor con pistones. Con él se lograban tantas nuevas marcas de altitud que era difícil llevar un registro. El primer avión a reacción se desarrolló en Gran Bretaña. Frank Whittle, un expiloto de la RAF, frustrado por la indiferencia del gobierno, probó el 12 de abril de 1937 el prototipo de su motor, el W1X. De ese modo comenzó una nueva época. Al mismo tiempo en Alemania, se modificaron los vuelos de prueba con el cohete híbrido Heinkel HE-112, que tenían un gran apoyo gubernamental. El régimen nazi deseaba ver más aviones propulsados a reacción. Se modificaron 4 HE-112 para probar el cohete prototipo, pero solo uno voló con éxito. En la década de los 30, los diseñadores de aviones alemanes evitaban las restricciones impuestas por el Tratado de Versalles. El avión de combate HE-70 Blitz voló posando como un veloz avión postal. Mientras Hitler ganaba el control, se promovían los avances en la aviación. Se ponía énfasis en la velocidad y se probaban nuevos sistemas de propulsión. El tratado que se había firmado en 1919 no tenía contemplado los motores a reacción ni los cohetes que parecían pertenecer al mundo de la imaginación. Los vecinos de Alemania no sabían que el diseñador de motores Hans von Ohain, bajo el patrocinio de Ernst Heinkel, ya habían desarrollado el avanzado motor a reacción. El 27 de agosto de 1939, su dispositivo elevó al pequeño Heinkel HE-178. Ese fue el primer avión a reacción de la historia. 5 días después, el mundo se encontraba en una guerra que habría de durar 6 años. Hitler comenzó la guerra con la esperanza de una conquista fácil, utilizando su poderío aéreo para atacar rápida y devastadoramente. En los primeros días de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas alemanas arrasaron a Europa. Victoria tras victoria, la necesidad de un avión impulsado por reactores no causaba mucho interés. A los ojos del Führer, nada podía detener el poderío de la Luftwaffe. Las tropas del Reich marchaban en París. Europa se había derrumbado ante la poderosa maquinaria de guerra alemana. Parecía que no era necesario un avión mejor y más rápido. La Luftwaffe continuaba siendo invencible. Pero los vientos de la victoria cambiaron, en lo que se inmortalizó como la Batalla de Inglaterra. Los pilotos británicos y alemanes contendieron en los cielos de Gran Bretaña. Hacia finales de 1941, la fortuna había cambiado.
El orgullo de la Luftwaffe yacía hecho pedazos sobre la fortaleza que era la isla británica. Entonces Alemania buscó un avión más rápido y fuerte. De nuevo se pensó en la posibilidad de un avión a reacción. El primer avión de combate con dos motores a reacción fue el Heinkel HE-280. La pasión de Ernst Heinkel por los aviones de alto rendimiento había creado una larga lista de éxitos en este nuevo campo. El HE-280 voló por primera vez como planeador en 1940. Estos vuelos sin motor se efectuaron para probar sus características de vuelo, porque la tardanza en la entrega de los motores a reacción lo hacían una necesidad. En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, la Luftwaffe enfatizó el fácil mantenimiento, y en el Heinkel HE-280 eso no era ningún problema. Los primeros aviones a reacción alemanes se hacían funcionar hasta el límite y no se esperaba que tuvieran una larga vida útil. Por esta razón, se diseñaron con la mayor simplicidad posible. El resultado final fue un motor que pudiera reemplazarse fácilmente. Los puntos de unión entre la estructura del avión, el motor y el armamento eran limitados y de fácil acceso. Un panel en la parte superior proporcionaba al personal de tierra un fácil acceso al motor, que en comparación con su contraparte de pistones era sorprendentemente ligero. El Heinkel tenía un funcionamiento superior. Su construcción era aerodinámica y robusta. Cuando los motores del 280 funcionaban adecuadamente, el avión se convertía en una maravilla para volar. Al igual que muchos de los primeros aviones a reacción, este no tenía suficiente potencia y solo un reducido alcance. El primer avión con motor a reacción se elevó el 2 de abril de 1941. El Heinkel 280 era el avión más complejo y avanzado del mundo. En forma paralela a los esfuerzos alemanes, Frank Whittle trabajaba frenéticamente los dos primeros prototipos, el Gloster E-2839. Se trataba de un avión de investigación que debía probar las teorías de los aviones a reacción aliados. Su construcción era sencilla. Su bastidor se había construido para acomodar el motor a reacción de Whittle. Para mayo de 1941, el Gloster se elevó en lo que sería el primer vuelo de un avión a reacción aliado. Pero el Heinkel 280 tenía años de adelanto sobre el avión británico, además de ser letal. En un vuelo de prueba, mejoró en rendimiento al avión más veloz de la Luftwaffe. Aunque un asiento eyector se contaba entre sus características avanzadas, los problemas de funcionamiento y alcance se confabularon en contra de Heinkel, destruyendo la posibilidad de que el 280 se convirtiera en el primer avión de combate a reacción del mundo. Ese honor estaba destinado a otro avión, el Messerschmitt Me-262. Carecía de la complejidad del Heinkel, pero tenía una formidable figura con sus alas en B y sus dos motores Junkers Jumo 004. El fuselaje le daba una apariencia de elegancia mortal. Los primeros 4 prototipos se construyeron con una rueda trasera y una nariz que apuntaba hacia el cielo. Era el tipo de avión que parecía veloz aún estando en tierra. Messerschmitt había construido su estructura para que fuera fuerte y confiable en acción. Al igual que el 280, el Messerschmitt se diseñó con la facilidad de mantenimiento en mente, algo que era obligatorio en aviones destinados a operar en campos aéreos primitivos y bajo condiciones de combate. Los motores Junkers podían repararse o reemplazarse sin ninguna clase de equipo especial. Los sistemas eléctricos y de combustible se alcanzaban fácilmente al retirar paneles en el fuselaje. El 262 era una fusión perfecta de complejidad, alta tecnología y simplicidad de diseño. Como los motores no estuvieron listos para su primer vuelo, utilizaron motores comunes de 700 caballos de fuerza. Finalmente, en julio de 1942, el tercer Me-262, impulsado por un motor a reacción Jumo, estuvo listo para volar. Sin embargo, el vuelo no estuvo libre de incidentes. Al aterrizar, el combustible se había acumulado en la parte inferior del motor izquierdo y se incendió.
pero el daño fue menor y el avión voló de nuevo ese mismo día. En Norteamérica, la búsqueda de un motor a reacción no había pasado inadvertida. El modelo 27 de la Bell, que se conoció después como el P-59 Air Comet, era impulsado por dos motores a reacción, basados en la idea del motor de Whittle. Después de un año de haber iniciado el proyecto, el avión estuvo listo para sus pruebas. Se transportó a la base Muroc del ejército en el desierto de California y el 1 de octubre de 1942, el XP-59 se elevó con el piloto de pruebas Bob Stanley en la cabina, en lo que sería el primer vuelo de un avión a reacción norteamericano. Por desgracia, su eficiencia no era mejor a la de los aviones de hélice de su época, pero a pesar de ello, se inició una producción limitada de Aerocomet y Bell tuvo que construir 60 aviones. El avión a reacción había llegado a América. En Alemania, el 262 fue modificado. Emulando a su competidor, los diseñadores del Messerschmitt adaptaron al avión una rueda delantera. La rueda trasera provocaba que el piloto tuviera mala visibilidad durante el despegue y el aterrizaje. Además, las alas bloqueaban el flujo del aire a la cola y el ángulo del empuje de los motores dificultaba el aterrizaje. La rueda delantera resolvió esos problemas, pero también se convirtió en el talón de Aquiles del avión. El mal diseño del neumático y su débil montante provocó numerosos accidentes. De hecho, el montante era tan débil que aún el más ligero impacto lateral podía desencadenar una catástrofe. El tren de aterrizaje bajaba y subía hidráulicamente, aunque en el primer 262 el tren de aterrizaje bajaba por gravedad. Para asegurarlo, el piloto usaba movimientos laterales y el flujo de aire. La golondrina, como se le conoció, era una maravilla de la ingeniería alemana. Se construía fácilmente por trabajadores poco capacitados y era un avión sencillo e ingenioso. El fuselaje consistía de componentes separados que se ensamblaban fácil y rápidamente. Cualquier parte de la unidad podía retirarse del ala y repararse o reemplazarse en el campo sin problemas. El equipo de la nariz que contenía el tren de aterrizaje y las armas del avión también podía desarmarse como una sola unidad. Sus 4 cañones de 30 milímetros tenían martillos neumáticos que se disparaban electrónicamente. Los cañones superiores podían disparar hasta 100 balas por cañón y 80 los inferiores. En la punta de la nariz, el 262 albergaba una cámara de combate para grabar el destino de sus víctimas. El Messerschmitt ME-262 entró en servicio por primera vez en abril de 1944 al formar parte de un escuadrón de prueba. 5 meses después, fue reemplazado por el primer grupo de aviones a reacción en el mundo, el Comando Nowotny, llamado así en honor del mayor Walter Nowotny. Este escuadrón entró en acción el 3 de octubre de 1944. 5 días después, su primer avión se perdió cuando un piloto descuidado fue sorprendido por un Mustang P-51 norteamericano. Después de aterrizar, se colocaba una protección sobre la turbina para evitar que alguna roca fuera succionada. Sus pilotos encontraron en el avión el bastón tradicional, con el botón de disparo en la parte superior. Los equipos de tierra solían revisar su interruptor de seguridad. El ME-262 poseía una combinación letal de poder de fuego. La seguridad era muy importante en el campo. Con almacenes de explosivos y combustible volátil compartiendo el mismo ambiente, los campos aéreos eran un lugar peligroso para trabajar. Aquí el piloto retira al camión de combustible de la línea de fuego del 262. No era un buen lugar para estacionarse. En acción, el avión era fácil de reabastecer y no requería de los combustibles refinados de los motores a reacción. En vez de ello, simplemente usaba J2, una versión especial de diésel. Los 4 tanques de combustible podían almacenar 2.500 litros del preciado líquido. El avión estaba bien diseñado para ofrecer una rápida victoria en el frente. En las últimas etapas de la guerra, algunos de los pilotos norteamericanos tenían la tarea de capturar a los 262 y sacarlos de Alemania. Bob Strobel encontró impresionante su fácil mantenimiento. Una de las cosas que debían hacerse en combate era mantener el máximo número de aviones en operación. Para ello, se intercambiaban con frecuencia sus motores. Cambiar el motor de un Thunderbolt era un difícil trabajo que se realizaba entre 2 o 3 personas,
aún bajo las mejores condiciones. De hecho, sé que se podía cambiar el motor de un Messerschmitt ME-262 en 30 minutos. Cada motor a reacción tenía un pequeño motor de 10 caballos de fuerza que funcionaba con combustible J2. Este pequeño aparato hacía el avión independiente de las unidades auxiliares de arranque. Esta unidad estaba colocada en la turbina de entrada frente al motor a reacción. Cada uno de los motores podía activarse electrónicamente desde la cabina, pero si fallaban, se podía accionar manualmente con un anillo y un cable colocados en la parte frontal del motor. Era parecido a encender una podadora. Pero antes de encender el motor, el personal de tierra efectuaba su ritual diario. Inspeccionaban los motores en busca de rocas, revisaban la sección de compresores, la turbina y los álabes. Enseguida se revisaba la tobera de salida, después seguía la turbina de salida. Todo se verificaba con sumo cuidado. El más mínimo daño en alguno de esos delicados dispositivos demandaba la inmediata reparación. La tobera de escape de los gases, conocida como la cebolla, era única en el motor de la golondrina. Estaba diseñada para moverse hacia adelante y hacia atrás, incrementando el área de salida y mejorando el empuje. La distancia máxima que podía recorrerse era de 17 centímetros. La cola y el timón eran otros aspectos innovadores en el ME-262, porque estaban equipados con una aleta compensadora que se accionaba manualmente desde la cabina. Una pequeña aguja mecánica le indicaba al piloto cuál era la posición de la aleta. El piloto también ajustaba la cola horizontal manualmente. Esto era vital para controlar el avión a altas velocidades. En un intento por dominar las altas velocidades del ME-262 durante el aterrizaje y el despegue, el avión fue equipado con hipersustentadores en las alas. Era difícil para ellos obtener los metales y los materiales que necesitaban para producir el avión. El motor no estaba bien construido y tendía a fallar. Estaban sujetos a los materiales que tenían disponibles y a las condiciones bajo las cuales tenían que ensamblarlos. Messerschmitt también había diseñado una carlinga a propulsión para el piloto. La visión era excelente y con el tren de aterrizaje les daba mejor visibilidad durante el despegue y el aterrizaje. Era muy buena. La disposición de los controles era buena. Creo que el diseño en general era excelente y que se había pensado en el piloto. El mantenimiento del avión no era diferente a otros aviones de la Segunda Guerra Mundial. Las condiciones de los campos aéreos alemanes hacia el final de la guerra no eran las ideales, pero el ME-262 era tan fuerte como los otros aviones de la Luftwaffe. Sin embargo, objetos extraños eran succionados frecuentemente por los motores y eran un peligro constante para los reactores del avión, haciendo obligatorio que los motores se cubrieran. Se utilizaba un remolque de nariz convencional cada vez que se debía mover el avión. Se aseguraba con cables que se colocaban en la estructura principal del tren de aterrizaje. Los cables distribuían las cargas y reducían la tensión en el frágil tren de aterrizaje. El transporte del avión era el trabajo del Kettenkrad. Este pequeño vehículo proporcionaba suficiente empuje y era muy maniobrable. Era ideal para la tarea. El Kettenkrad operaba sobre cualquier clase de superficie y en todo clima. Como el ME-262 era el más preciado de los bienes de la Luftwaffe, esta pagaba el lujo de cubrir y disimular los aviones. Con el constante ataque aéreo de los aliados, pronto se volvió una necesidad.